Ok, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente fin de semana, una excelente semana. Bueno, desafortunadamente, pues digamos que no tuvimos un muy buen inicio de semana, pero siempre con la energía y el positivismo de volver a salir adelante. Espero que si algunos de ustedes y sus familias estén pasando por una situación difícil, la puedan solucionar lo más rápido posible. Estamos todos unidos para poder salir adelante. Bueno, chicos, quiero que iniciando como siempre ha sido costumbre, me comenten ustedes de dónde se están conectando, desde qué ciudad de el país se están conectando, ¿listo? Y con los buenos saludos para todos ustedes. Entonces, no deben escribirlos en el chat o simplemente aquella persona que desee activar su micrófono lo puede hacer y nos comenta desde dónde nos estamos conectando, ¿vale? Entonces voy a leer algunos de los mensajitos. Ok, listo. Sí, María Cecilia, la verdad, me veo terrible ahí. Pero bueno, vale. Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? Pero bueno, quiero saber ustedes de dónde se conectan, de qué ciudad nos estamos conectando. Porfa, hágamelo saber. Villa de San Diego de Buenas Boate. tardes, profe. ¿Cómo estás, Charit? ¿Cómo te acaba de ir? De Boate, Bien, excelente. gracias al bendito. Y me estoy conectando de Cali. Uy, Dios Y mío. respecto Ahorita. de lo que usted comenta o de lo que Mm, usted pregunta, estamos sí. viviendo una situación bastante, la verdad, hoy yo sé que es módulo 3, pero la verdad no he tenido cabeza para meterme a la internet, porque son muchas las cosas que hemos pasado y no solo eso, sino que hemos ayudado y estamos sin transporte, entonces si tenemos que ir a trabajar o a estudiar o algo, debemos ir montaña arriba y siempre es dificultoso, se puede decir, sí. Sí. No, pues de verdad no hay palabras para describir lo que ustedes están viviendo, Charit. De verdad, Ujú. lo llevamos en el corazón. Créanme Gracias. que desde acá le mandamos las mejores energías. También pues estamos acompañándolos lo que más podamos a ustedes. Por favor, Gracias. háganoslo saber y con mucho gusto trataremos de mirar la forma en que los podemos apoyar. Muchas gracias, muy amable. Igual, muy entendible tu Eterno les situación. bendiga, muchas gracias. Sí, son situaciones muy complejas para muchos de nosotros que, si bien es cierto, no estamos en esas zonas catastróficas, conocidos, amigos, parientes, no, es muy complicado. Y todo lo que uno puede visualizar por redes sociales, uno dice, Dios santo, no me puedo imaginar lo que ustedes están viviendo en carne propia ya. De verdad, un corazón desde acá y la mejor energía, Charit. Bueno, continuando con los saludos, pues María Cecilia, ¿cómo estás? Dana también, Alba, ¿cómo están? Desde Ibagué, Barrón, como siempre, ¿cómo estás, Barrón? ¿Cómo va todo? Elizabeth también, bueno, a todos aquellos que nos encontramos en este momento conectados, un súper saludo de, de verdad, los mejores deseos para que ustedes estén bien. Bueno, chicos, como lo estaba diciendo Charit, pues hoy o en esta semana pues hemos desarrollado el módulo 3. Sabemos que efectivamente hemos tenido una semana muy compleja, muy complicada y que de pronto no hemos podido avanzar de la manera que nosotros quieramos, así como le dice Charit, ni siquiera haber tenido como cabeza para poderlo hacer. Entonces es muy entendible, pero bueno, espero que este espacio sea para poder aislarnos un poquitico de todos esos elementos que nos han pasado en esta semana. Joan, desde el Tolima, la profe Elizabeth también, de verdad, bienvenidos a este espacio. Ok, chicos, esta semana pues veníamos desarrollando todo lo relacionado con el módulo 3, así como lo está diciendo. Entonces voy a compartir pantalla. Quiero que por favor me indiquen si ustedes la están visualizando de la mejor manera, si me escuchan y me ven bien. Ahora sí me ven bien, ¿sí? Sí, señor. Listo, excelente. Vale. Bueno, chicos, entonces en el módulo 2 lo que nosotros trabajamos fue algunos elementos centrales propios del conocimiento de los números naturales. Sé que de pronto hay muchos elementos allí que no habíamos tenido presente en nuestra formación, pero precisamente por eso es que hacemos e iniciamos este ciclo de módulos haciendo un recorderis y recogiendo muchos de los elementos y muchas de las características particulares propias de los números naturales. En este momento y en este módulo 3, pues centramos la atención en todo lo relacionado con los significados y las representaciones
de las operaciones aditivas. Recordemos que siempre tenemos en mente el desarrollo del pensamiento y del sentido numérico en esta primera parte de este módulo. Y pues obviamente atender a todo lo relacionado con las estructuras adictivas que allí nos encontramos. Como ustedes pudieron observar y manejar, o aquellas personas que lo pudieron hacer, pues digamos que arrancamos con efectivamente una introducción de la aritmética de los números naturales. Mm, Claro está, podemos acceder a los videos, ver los videos, allí hay una explicación de la profe Cañas, es muy chévere, muy interesante, pero también algo que a mí me gusta trabajar es lo relacionado con los mapas conceptuales, porque de alguna otra manera los mapas conceptuales pues como que es un síntesis, una abstracción de todos esos elementos que están desarrollados en los videos, ¿listo? Entonces digamos que para esta primera parte de este módulo pues hablamos de lo que es la concepción de la adición y la sustracción atendiendo efectivamente a esa estructura aditiva propia de los números naturales. Entonces, como nosotros lo pudimos visualizar en el video, si no fue posible, pues los invito a que realmente lo hagan. Pues digamos que se centran en dos elementos supremamente importantes. Por un lado, todo lo que corresponde a la concepción unitaria y por el otro lado, todo lo que corresponde a la concepción binaria. Dentro de la concepción unitaria, pues todas acciones físicas que nosotros podemos realizar y pues efectivamente el cambio que se puede dar a partir de una unidad que nosotros ya tenemos preestablecida, ¿de acuerdo? Y las concepciones binarias, pues digamos que ya tiene otro sentido y es el hecho de poder hacer, tener presente que no solo una cantidad es la que está fija, sino que varía, sino que las dos cantidades pueden variar, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos hablar de unión o combinación, que es como que los elementos que más sobresalen cuando nosotros hablamos de suma en, como operación dentro de los números naturales, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, a mí siempre me ha gustado que esto sea muy interactivo, entonces pues la idea es que nosotros podamos desarrollar algunas de las actividades que están propuestas allí. Si algunos de ustedes tienen el tiempo para detenerse más en algún elemento o si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hágamelo saber. Levantemos la mano, sencillamente levantemos, activemos nuestro micrófono y hágamelo saber y así mismo vamos haciendo el ejercicio. Bueno, entonces el ejercicio que nosotros vamos a hacer es esta actividad. Siempre me gusta como interactuar y mirar como algunas de las situaciones que nosotros podemos atender frente a ese ejercicio. ¿Listo? Tun. Ok, este es un artículo. Ok, listo chicos. Entonces, vamos a ir directamente a esta actividad, ¿de acuerdo? Que es la que nos plantea Coursera. Y en este momento, pues podemos ver que la actividad se está habilitando. Bien. Muchas de las actividades que están propuestas aquí en estos módulos, pues digamos que nos llevan a otras plataformas particulares y algunas de ellas son directamente de la plataforma. Entonces, no se preocupen si en algún momento les lanzan una aplicación particular para poderlas desarrollar. Ok, listo. Entonces la actividad que nos plantean es la siguiente. En la siguiente afirmación, selecciona la opción que completa la frase de forma correcta. Decir que la operación 7 menos 25 es igual a 25 menos 7 es un contraejemplo de la propiedad. Entonces recordemos que efectivamente en este módulo abarcamos todo lo relacionado con las propiedades. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el mapa conceptual que nos hablan de las propiedades propias de la adición para los números naturales. Clausurativa, la suma es un mismo número natural. Conmutativa, A más B es lo mismo que B más A. Asociativa, cuando efectivamente agrupamos un par de términos y posteriormente hacemos la adición de otro más. Y el elemento neutro es aquella que efectivamente cuando hacemos suma de ese elemento neutro no me va a alterar la suma. ¿Listo? Y para la sustracción se mantienen las mismas, sin embargo, la conmutativa es aquella que no me la permite. ¿Por qué? Porque efectivamente en muchos casos puede que nos dé la posibilidad de que hagamos una operación y que caigamos en otro conjunto numérico. ¿De acuerdo? Es decir, como el caso que estábamos planteando acá. Entonces, Profe, ¿por qué no le llaman ahí dime, modulativo? El módulo que llamaban el ahí. módulo. Sí, el módulo, En recordemos vez que el de módulo es aquella que me permite que cuando yo haga esa operación con ese elemento no me altere el resultado, no me altera el mismo número, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, el módulo viene siendo ¿cuál? Pues el elemento número neutro, ¿por cero. qué no le llaman modulativa? Digamos que esto es en conjunto con,
con los españoles, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del contexto donde nosotros nos estemos manejando, pues tenemos como ciertas formas para poder nombrar cierto tipo de elementos. En este caso particular, pues elemento neutro, así como lo manifestas tú, es el módulo, la modulativa, pues sencillamente hace referencia a lo mismo. Puede ser una observación que podamos tener, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro? Sí, claro, pero sino que se confunde uno. Por ejemplo, cuando usted habla concepción unitaria y binaria, yo de una vez pienso los números binarios, o sea, el sistema binario de conteo. Y Claro. ya yo no he entendido lo binario y módulo. O sea, además de que es una palabra, yo no le comprendo el concepto ni la utilidad, profe, o sea, no. Ayúdenos. Pero por supuesto, es que precisamente para eso son estos espacios. Estos espacios, como lo hemos venido manifestando, son espacios en los cuales, si hay dudas, ustedes me las hacen y con mucho gusto las solucionamos. A mí me gusta es que entre todos las solucionemos, ¿sí? Que nosotros podamos ser partícipes, porque pues para ir a tener un encuentro virtual en el cual una sola persona habla y el otro recepciona, pues como que no tiene sentido. Entonces, listo. Estás haciendo varias preguntas a la vez. ¿Cuál sería la primera pregunta, María Cecilia? ¿Cuál crees Profe, tú que es sería esa que primera pregunta que te tocaste hacer? Dime. Ujú. usted pasó Ok. del módulo y del unitario y binario. Bueno, el módulo es esto de las propiedades. Yo Sí. tengo acá, curiosamente, el libro de matemáticas con el que yo fui a primaria y lo he estado mirando Ok, 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 y ok. y Vale. ahí aparece, por ejemplo, pues claro, a la final yo cuando hago rememoria de cuando yo estaba en Ujú. primaria, uno pasa por sobre, el libro se llama, para su conocimiento, ¿qué? Matemática moderna. No Uf, sé qué tendrá de moderno en el tiempo, ya no es moderno más, pero, pero yo veo otros nombres. Por ejemplo, hay una ley disociativa, que sería la ley, bueno, ya volvamos a lo de dale, binario y dale, sigue, secundario, sigue, sí, que sí. es que yo ahí veo que había otros nombres, digamos en las propiedades de la suma y esto, y usted me dice, lo que pasa es que esto es de acuerdo al país donde usted esté. Si estábamos con España, entonces ya no se habla de modulativo, sino se habla No, de... no, no, no. Que digamos que Y tienen como cierta asociación a cierto tipo de contextos, ¿no? Porque la matemática es universal y es simbólica y representativa para todo el mundo, ¿no? Pero de pronto a veces algunos, mira, lo que tú estás mencionando, algunos textos que tú mantienes allí refieren cierto tipo de elementos y de nombres. Otros textos refieren otros tipos, pero el contexto y la idea es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú dices, listo, ¿cuál es la concepción unitaria de la edición? Vamos a arrancar por ahí. ¿Te parece? Que es la que tú estás diciendo que en claro, tu profe, texto. usted veía, porque yo veía, no, este lo tiene en un bolsillo y lo tienen en el otro bolsillo, están en una sola cosa, ¿cierto? Entonces dice, bueno, el Ajá. uno no está cambiando nada, sino lo tiene en el mismo sitio, en el mismo conjunto general que es su persona, y Sí. entonces ahí viene bueno, ¿y esto dónde se aplica? Porque es que pasa lo que cuando yo tenía este libro de Ujú. primaria, uno pone ese nombre y resulta que uno ahí tiene cuántos, 10 años y está en el libro. Y entonces, y el maestro mismo, profe, sufre lo mismo, porque yo desde que me dieron eso de primaria hasta ahorita lo estoy volviendo a ver, ya Ujú. tratando de solucionar como las dudas de mis estudiantes de bachillerato, porque yo manejo es bachillerato, Ujú. pero tengo esa inquietud. Entonces, si me ayudas con lo de binario, te lo agradecería. Listo. Perfecto. Ok. Pero vamos por partes. ¿Te parece, María Cecilia? Sí, Ok. La claro. primera, concepción unitaria. Y les pregunto a los que nos encontramos en este momento en sala. Para ustedes, ¿cómo nosotros entendemos esa concepción unitaria? ¿Qué ejemplos podríamos dar? ¿Listo? Pues como para que pongamos la discusión entre todos. ¿Quién me quiere colaborar? ¿Quién puede ir al chat, escribir en el chat o simplemente levantar el micrófono y hacer el ejercicio particular de poder manifestar sus opiniones frente al tema? ¿Qué nosotros entendemos por concepción unitaria? Por ejemplo, la alcancía, Esa es una, ¿no es cierto? ¿Cuál otra podría ser? avance en una distancia. Avance en una distancia, cuando hablamos del concepto de medida, tenemos una unidad y le agregamos otra. Solo hay una. Muy bien. ¿Cuál otra? Pues la recta de línea de tiempo, claro que hacia el futuro o
Sí, no, naturales hacia el futuro, ¿no? Ok, bueno, sí, podría ser, sí, bien enfocada, claro que lo podemos hacer. ¿Qué más? Aquí ya vemos ya 22 personas, interactuamos todos. Chicos, aquellos que vieron o pudieron observar los videos, ya que están viendo, ¿qué fue lo que nosotros entendimos allí? ¿Cómo fue esa concepción unitaria que podemos ver? ¿Qué ejemplos podríamos mencionar aparte de los que acabamos de decir? ¿Ninguno? Es decir, todos estamos en blanco. Ok, ya aquí hay una participación, vamos a leerlo. Rol asimétrico. ¿Qué significa ese rol asimétrico? Profe, Buenas tardes. dime. Sí, Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. sí, que bueno, ese rol asimétrico sería como Ujú. que tenemos una cantidad, ¿cierto? Y luego la nueva cantidad transforma la primera. Por lo menos le decimos al niño, mira, tienes 3 manzanas. ¿Qué pasa si te agrego dos? Entonces ahí va bien, hay un cambio y ya el niño va a decir, ah, bueno, entonces tengo 5. Tú Ese es, mencionaste, muy bien, tú mencionaste una palabra muy importante, transformar, ¿no es cierto? sí, Pues señor. digamos que de alguna otra manera hay una cantidad y esa cantidad se genera otra cantidad, es decir, hay una transformación Sí, particular. señor. ¿Listo? Ok. Ahora, lo que nosotros vamos a tratar de mirar es cuál es esa concepción binaria, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencias hay entre la unitaria y la binaria? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Dos cantidades que se consideran conjuntamente, tienen el mismo papel, hay una unión, una combinación, pero ¿cómo? Es decir, hay una transformación de las dos cantidades. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender allí? ¿Quién los puede decir? Aparte de lo que nosotros pudimos visualizar en los videos. Vamos, Profe, chicos, la igualdad, dime, ¿hay una igualdad? Bueno, pues pero porque ahí igualdad, decía binaria al lado derecho de la igualdad al lado izquierdo, ¿sería eso? No sé. sí, podría ser una forma de poderlo entender, pero vamos a clarificarlo mejor, ¿listo? ¿Qué entendemos, chicos? ¿Qué entendemos? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué es lo primero que se le viene cuando hablamos de la suma como una concepción binaria? ¿Qué podemos decir? ¿Ninguno? Profe Alba, ¿tú qué dices por ahí? Bueno, profe, acá ya entonces intervienen dos cantidades. Podría ser entonces que ya se mira el sistema numérico en base 2 de unos y ceros. Y acá en este caso ya no hay una acción física, sino que ya podría plantearse la operación de una manera más abstracta. ¿Cómo así? Explícame. Lo que pasa es que cuando Eh, hablas de binaria estás considerando el binario como si fuera una base decimal binaria de ceros y unos. Sí, sí, señor, sí, así. Entonces, por lo menos si el niño ya está sumando, ¿no? Entonces ya no es como tan sencillo de antes como que le podemos colocar, como el ejemplo que puse de las manzanas, sino que ya vendríamos a ver la base 10, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces ya vendríamos a trabajar lo que son las decenas, las centenas a un nivel más superior. Ok, bueno, esa es una forma, pero recuerden que la concepción binaria no es que estemos hablando de números binarios, de ceros y unos. Tiene que ser algo mucho más conjunto, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Quién otra persona tiene alguna otra? María Suárez nos dice, profe, ¿cuáles son los videos? Recuerda, María, y lo hago rápidamente, sin salirnos de la conversación, es que en el curso, ¿sí? Cuando nosotros estamos desarrollando el módulo 3, me voy a salir de acá, ¿listo? Aquí, no son, aquí son todos los contenidos, a lo izquierdo son todos los contenidos que nosotros podemos visualizar, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te das cuenta, acá nosotros vamos a tener una serie de videos. Entonces, ahí son los videos propios del curso. ¿Listo? Como para que lo tengas presente. ¿De acuerdo? Tranquila, tranquila, no hay ningún problema. No es que sea clase, esto es un espacio tutorial, ¿no es cierto? Donde tratamos de aclarar dudas. Bueno, listo. Ahora Profe, sí, volvamos a nuestro ejercicio particular. profe, ¿Qué es lo que nosotros entendemos por ¿me concepción escuchas? binaria? Dime, Charit, cuéntame. Un binario podría ser el plano cartesiano, que tiene dos, aunque la verdad no he visto nada, nada, nada del módulo 3. Tranquila, no te preocupes, para eso estamos aquí aclarando dudas.
Y es que efectivamente nosotros estamos hablando de que una concepción unitaria es cuando efectivamente hay una transformación de una cantidad a otra. Prácticamente hay una sola. Y en la concepción binaria, pues obviamente son dos cantidades que se consideran conjuntamente. ¿Qué significa eso? Que hay dos transformaciones de las dos. Por eso le estoy diciendo y le estoy preguntando a ustedes, ustedes que lo han visto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros consideramos? ¿Cuáles son como esas opciones que nosotros podemos visualizar? ¿Qué creen ustedes? Por eso les pregunto a ustedes, porque la idea de estos espacios es que podamos participar todos. Entonces, por eso en primer momento les digo a ustedes, ok, interactuemos, miremos, qué opinan ustedes, qué dicen ustedes, qué piensan ustedes. Entonces, por eso la primera pregunta que les hago es hacia ustedes. Cuéntenme, chicos. Por eso les escucho a ustedes. Por ejemplo, cuando en el plano se visualiza que colocamos longitud y tiempo, por ejemplo. Ah, bueno, pero ahí estamos hablando ya de específicamente como de un sistema coordenado donde estamos haciendo relación de dos magnitudes, ¿no es cierto? Ah, listo, listo. Sí. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ver esa adición como una concepción binaria? ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién de ustedes ha visto los videos? O Profe, primero, por pues lo menos el primer video. Cuénteme, yo cuénteme. los vi, profe. Créeme que Sí, yo sí, los sí, vi dime. Claro. y yo digo, bueno, están hablando español, pero lo que pasa es que acepto, pero yo no logro todavía entender cómo es que usted, qué es lo que usted me está queriendo decir con ese binario. Realmente es la primera vez que lo veo, esto de las dos concepciones de adición y sustracción, porque como usted dice, para mí era la suma del conteo y la vaina, ¿sí? Pero pues ya estoy viejita y entonces ahora sí, pues puedo decir, no No digas entiendo. eso, María Cecilia, no digas eso. Todos estamos acá jóvenes para aprender. Pero si usted me dice, por ejemplo, dice las cantidades que se consideran conjuntamente, entonces serían unas cantidades en donde una depende de la otra. Por decir algo, yo prendo una vela, la Ujú, prendo, ¿cierto? Al inicio, de que haya llama, depende de que se gaste la cantidad de cera que hay, ¿sí? Entonces, ujú. la cantidad de tiempo que dura la llama depende del tiempo que se consuma. Y entonces hay una relación inversa y están considerando conjuntamente las dos al mismo tiempo porque son interdependientes. Pero aún así no sé si es eso lo que usted quiere decir. Listo, mira, lo que pasa es que como tú muy bien, tú me lo dijiste, ¿no es cierto? La acción física. Teníamos tres manzanas, agregamos dos más. Hay una transformación, ¿no es cierto? De la misma cantidad. Eso lo tenemos claro, ¿de acuerdo? ¿Sí, Sí, María Cecilia? Listo. Ahora, ¿qué pasa con la concepción que, que corresponde a la binaria? Y es que ya no hay acción física. ¿Sí? Sino que sencillamente lo que nosotros podemos hacer es el producto de la suma como tal. Ya no tenemos en mente esa transformación particular de que en principio teníamos una cantidad y después tenemos otra cantidad, sino que sencillamente nosotros podemos ir directamente a sumar dos cantidades. Ya no necesitamos esa acción física para poder mirar esa transformación. Por eso, cuando creo que fue la profe Alba que manifestó que decía, es que hay una igualdad. Yo decía, sí, claro que podemos mantenerlo como una igualdad, ¿de acuerdo? Pero si yo les pregunto a ustedes, ok, chicos, ¿cómo podemos sumar 128 más 537? Ahí en ese momento tenemos una acción física. No, ya no hay una acción física, ¿no es cierto? Sino que sencillamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer es realizar la operación como tal, ¿vale? Entonces es ahí donde nosotros consideramos las dos cantidades conjuntamente. Vamos a resolver la suma. ¿Listo? Y en nuestra mente, en muchas ocasiones, como alguien lo estaba mencionando por allí, pues empezamos a decir, ok, listo, aquí tenemos que mirar las características particulares de nuestro sistema decimal. Si yo llego a sumar, hoy como voy por eso abajo lo dice, una unión, una combinación. Si yo llego a tener cierta cantidad de unidades y le sumo otra cierta cantidad de unidades, ¿no es cierto? Entonces voy a generar efectivamente una nueva cantidad, pero esa cantidad puede que represente una jerarquía mayor. Es decir, si yo sumo 8 más 5 pues me da 13. Ya estoy hablando de una decena y unas unidades. Entonces, de alguna otra forma, uno también mentalmente está haciendo ese ejercicio. Pero aquí lo único que hay que tener claro es que efectivamente cuando hablamos de esa combinación, concepción binaria, es que esa acción física ya no está.
sino que podemos efectivamente trabajar la suma como tal, ¿sí? La operación suma como tal. Es allí donde nosotros hacemos énfasis, ¿de acuerdo? Por eso los dos tienen la misma cantidad y por eso nosotros hablamos ya de una unión como sinónimo de la suma. Recolectar absolutamente las dos cantidades independientemente del contexto al cual nos estamos refiriendo. La acción física ya no está. Y esto, esa es la gran diferencia entre una y la otra. María Cecilia. Es como decir, bueno, si estamos siendo niños que son muy concretos, tenemos que Ujú. presentarle, por ejemplo, los granitos, ¿sí? Pero cuando Sí, ya vamos a la concepción binaria, entonces ya, bueno, ahí sería, pues, sería también como tú estás diciendo, las dos cifras las descomponemos según el sistema unitario, dos decenas, cinco centenas más una centena, luego dos docenas más tres, así. Así, pero claro. entonces ya no con cosas físicas o cómo Claro, es, lo que o pasa es que solamente es abstracto. Tiene que ver sí, con la eso ya se vuelve cognición, más un cálculo mental, un cálculo abstracto de la situación. ¿De acuerdo? ¿Quién más tiene o la sea manito que esto levantada? desde un punto cognitivo estaría hablando la unitaria y la binaria. Podría ser, pero en el mismo, en el mismo momento, ¿no? Que es el hecho propio de la operación. Profe Elizabeth, ¿qué nos quieres comentar? Aló, ya. Aló. La Hola. diferencia que yo encuentro, Ujú, la diferencia que yo encuentro es que en la unitaria, como me dice, unitaria es una sola cantidad inicial, ¿sí? Y en la binaria, binaria me quiere decir dos cantidades. Entonces trabajo con dos cantidades y en la unitaria trabajo una sola cantidad. En la unitaria tiene que necesariamente haber, así como lo dice la misma ujú, definición, una acción física. ujú, Digamos que yo quiera contar las manzanas que estoy viendo en el supermercado verdes que están allá, que son tres, y ujú. allá en el otro lado que son dos. Yo necesariamente tengo que traer las verdes y las rojas para poderlas contar. Entonces, eso es lo que yo entiendo que es la acción física para poder hacer. En cambio, en la binaria, yo tengo mi tablero y escribo 5 y 3. Entonces, ahí no necesariamente yo tengo que hacer un movimiento de las cantidades, estoy trabajando dos cantidades y obtengo la suma. Eso es lo que yo Exactamente. Es que esa acción física de manejar, de manipular esos objetos concretos, de poder decir en el bolsillo tengo, entonces yo lo uno, la alcancía que yo uniendo. En cambio, ya en la binaria, pues ya es algo más abstracto y algo más mental, ¿de sí, acuerdo? sí, señor. Estoy de acuerdo, ¿sí? Es Sí, decir, pero el pasamos de esa ejemplo que ella operación. mostraba, profe, era una persona con dos bolsillos. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué me muestra una persona en un bolsillo tenía tantos y en el otro tenía tantos? Pero Sí, está no, haciendo por allá alusión a cuál, a la en unitaria o el la binaria. video cuando ella habla de Ujú. concepción binaria y muestra a Claro. una persona con dos cosas, una en un bolsillo y la otra en otro bolsillo. Entonces, pues, claro, están en la misma persona, Ujú, no necesita haber acción física porque están en la misma persona, ¿sí? Que ujú. los porta en un bolsillo y en el otro. Pero entonces ahí a mí no me quedó claro, sí, puede usted ponerlo mentalmente, 3 más 2 5 no tiene que juntar de un bolsillo a otro o algo así. Ujú, Entonces, exactamente. Es ahí donde está la diferencia entre la una y la otra, ¿de acuerdo? Por eso, inclusive, si ustedes vamos como a ese principio de cuantificar, pues hay diferentes etapas del cuantificar, el subitizar, el unir, el contar, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde uno puede decir, claro, ahí en algunos momentos estoy haciendo algunas concepciones propias de la suma. ¿En qué momento yo estoy uniendo, coleccionando? ¿En qué momento yo estoy haciendo cálculos mentales de estimación, de aproximación? ¿Sí? Entonces hace parte como del mismo ejercicio y de la misma concepción. Lo que pasa es que aquí los están es distinguiendo particularmente. Mucho mejor, María Cecilia. pues sigue haciendo, por ejemplo, cuando dice unión o combinación. Entonces cuando dice esas palabras, yo ya pienso en los conjuntos, ¿no? Entonces, ahí había, pues yo me remito a lo que eran los libros de antes, el conjunto Claro, tal con el B, A más B y todo. Como estaba mirando en el libro, ya después, y bueno, y tienen el mismo papel. ¿Quiénes tienen el mismo papel? las Las cantidades. cantidades, ¿cierto? Ujú.
Las cantidades son las que tienen el mismo papel. O sea, una ¿Cierto? pregunta, ¿está bien el ejemplo que le di? La distancia, el avance, esto, porque Cuando es hablamos de algo unitario, concreto, sería una claro, es que unitaria. hay, claro, porque es que de alguna otra forma lo unitario, cuando se refiere a la unidad física, es que lo podemos manipular, ¿de acuerdo? Es decir, que es algo que podemos comprobar, es decir, no está dentro de lo abstracto, está dentro de lo concreto, ¿de acuerdo? Es ello. Ya cuando nosotros pasamos a esa concepción binaria, pues obviamente ese mismo papel es que las cantidades tienen el mismo rol, que efectivamente lo podemos estimar, podemos hacer esa suma. Esa es la gran diferencia. No necesitamos el hecho de recolectar como tal, ir a contar, ir a asignar correspondencia única entre los elementos del conjunto. No, simplemente hacemos la operación propia de la suma. Listo, profe, gracias. Sí, 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 vamos mejorando. Pues sí, es algo como nivel de Claro. cognición y ya pasa a una parte abstracta, de lo concreto al abstracto. Ahora, ¿por qué se utilizan estas concepciones? ¿Cuál es su aplicación? Me imagino que será a los niveles de cognición desde el infante hasta, por ejemplo, el adolescente, el adulto y Claro, el mayor. claro. Porque volvemos a lo mismo, es decir, es el desarrollo particular del sentido numérico, ¿de acuerdo? Y para lograrlo, pues obviamente tú vas a empezar a mirar diferentes etapas. ¿Listo? Entonces, esta primera aproximación que nosotros hacemos, pues la hacemos es precisamente pensando en esa primera formación, no en educación infantil, sino efectivamente a un concepto un poco más elaborado, que es empezar a desarrollar ese tipo de conceptos propios en personas que ya han cumplido cierto tipo de aproximaciones a las matemáticas. Por eso se hace la distinción. Si nosotros vamos a hablar de suma, efectivamente, con los niños de grado sexto de un colegio, pues digamos que el acercamiento que nosotros lo hacemos diferente. Ya no lo hacemos desde una acción física, sino sencillamente ya empezamos a hacer un ejercicio particular de cálculo mental, de desarrollo de otro tipo de escenarios. ¿Ves? Sí, Hola profesor, Cecilia, gracias. ¿vamos bien? ¿Mejoró? Sí, pues desde ese tipo es, sí, porque, Claro. claro, profe, lo que pasa es que después vienen todos los, yo pongo a colación de que estamos tal vez también aprendiendo un vocabulario digno de las matemáticas, porque eso también pasa. Carecemos del idioma para comunicarnos, entonces a raíz de eso toca saberse los nombres, cómo son las cosas. Mira, nosotros somos muy conscientes de esa situación. Y si tú miras en nuestro sistema colombiano, una de las grandes falencias que nosotros tenemos, y sin desprestigiar obviamente el trabajo que hacen estas educadoras iniciales, es que sencillamente a veces no contamos con esos conocimientos, con esa formación propia en la disciplina matemática para que desde pequeños empecemos a manejar ese tipo de lenguaje. Entonces, claro, pues nosotros vamos generando como cierto tipo, no de vacíos, pero no de desconocimiento, que cuando vamos avanzando, pues para nosotros es mucho más difícil poder hablar de cierto tipo de concepciones en una disciplina propia que como la matemática, que si hubiéramos tenido esa formación inicial y desde el principio nos hubieran empezado a decir todo ese tipo de elementos. La literatura o las investigaciones nos están arrojando que sencillamente aquellas personas que son profesores de educación inicial, pues digamos que no tienen la capacidad, no tienen esa formación y esa cualificación en el área de matemáticas. E inclusive la norma pública, si tú lo miras, pues los estándares no están enfocados a desarrollar cierto tipo de conocimientos matemáticos. Entonces ahí pues digamos que hay una discusión particular porque pues efectivamente hay que dedicarle tiempo a la matemática. Hay que efectivamente empezar a desarrollar cierto tipo de escenario. La prematemática que llaman algunos literatos es el que es propio y que eso nos va a permitir poder generar conceptos mucho más elaborados. Profe Alba, cuéntame. Profe, también sabe que creo que es Dime. como el miedo de los docentes a utilizar con los estudiantes desde el inicio
un lenguaje duro, pero no es que sea duro que referente a la dureza, sino el lenguaje concreto, específico de la disciplina, ¿cierto? En este caso la matemática. Entonces yo creo que ese miedo, el pensar que los niños no pueden, el pensar que los niños no van a comprender, es lo que a veces hace que no se utilice con ellos Mm. esa terminología sin prepararnos de manera que ellos sí pueden, de que sí están en la capacidad y que además eso les va a aportar a ellos un crecimiento en su conocimiento y en el vincularse con la asignatura. Claro, porque es que como le hemos creado tan mala fama a las matemáticas, que inclusive hasta los mismos maestros de matemáticas prefieren no hablar de matemáticas. Sí, sí, señor. Entonces, el hecho de que Ujú. podamos desde muy niños vincularlos con el lenguaje que es perteneciente a esa disciplina va a hacer que ellos tengan menos prevención y que no se les haga tan difícil cuando lleguen a de pronto un nivel ya más superior de que trasciendan la primaria. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque inclusive ni siquiera es culpa de los profesores. A veces los profesores nos manifiestan a nosotros que ellos enseñan la matemática que conocen y que manejan, ni siquiera la que deberían. Sino ellos, no, pues si yo desconozco la matemática, pues yo enseño lo que sé y dejo de lado lo que no sé. Y pues digamos que ese tipo de situaciones hace que efectivamente empiecen a generarse lo que tú estás diciendo, como rupturas, a veces bloqueos epistemológicos o bloqueos que sencillamente no nos permiten poder desarrollar ese Sí, tipo de señor. elementos. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos continuando. ¿Cómo vamos, María Cecilia? ¿Mucho mejor? Sí, claro, profe, gracias, pero es que es importante aclararlo. Pero por supuesto, y es que para eso estamos acá. ¿De acuerdo? Listo. Ok, chicos. Entonces, continuando con el ejercicio particular, como tú lo estabas diciendo, el elemento neutro, porque pues efectivamente dentro de la matemática, dentro de la teoría de números, se habla de elemento neutro, se asocia con la propiedad modulativa, ¿de acuerdo? Pero pues se hace alusión a que efectivamente sumar algo, alguna ausencia, pues sencillamente me va a dar el mismo algo, ¿listo? Eh, Frente a la actividad que nosotros teníamos acá, que era la que nosotros habíamos visto que era como para terminarlo, ¿listo? Entonces dice, mm, ¿cuál de las siguientes o cuál es el contraejemplo particular? En matemática nosotros hablamos de contraejemplo, es un ejemplo que va en contravía de la regla como tal, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos 7 menos 25 igual a 25 menos 7, es un contraejemplo propio de qué propiedad. ¿Cuál creen ustedes que es la propiedad que no se cumple dentro de ese espacio? Sería propio de la propiedad conmutativa, debido a que ella, el orden de los sumandos, pues no altera el resultado, mientras que en la resta sí sería ya contradictorio. En la resta ya siempre el sustraendo debe ser mayor que el minuendo. Claro, aquí es importante tener presente el conjunto numérico en el cual nos estamos moviendo, que es el número natural, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de números naturales, es que sencillamente todas las operaciones que nosotros hagamos sea o tenga como resultado un número natural. ¿Listo? En este caso, pues restar 7 menos 25 se puede hacer dentro de las matemáticas, pero la respuesta me va a dar en otro conjunto numérico que sería los enteros. Es decir, ya no estaríamos trabajando efectivamente con los números naturales, sino estaríamos trabajando directamente con los números enteros. Entonces, como tú lo estás diciendo, la conmutativa de la sustracción sería como un elemento allí. ¿Todos estarían de acuerdo? ¿O sería la clausurativa de la De sustracción? acuerdo. Listo, muy bien. Y la segunda opción que nos plantea acá es, selecciona la opción que considera responde a la pregunta. Si A y B son números naturales, ¿en cuál caso la operación A menos B menos C puede ser clausurativa? Recordemos qué significa la propiedad clausurativa. Clausurativa significa que no importa la operación que nosotros estemos haciendo, termina siendo un número natural. ¿Listo? Entonces aquí era un tema como de comprobar cuáles eran los elementos que podríamos o que cumple con esa condición. ¿Cuál consideran ustedes que sea? Opción A, cuando A es 7, B es 2 y C es 4. Opción B, cuando A es 7, B 3 y C es 5.
Opción 3 cuando A es 3, B2 y C4. Opción 4 cuando A es 3, B1 y C5. ¿Cuál consideran ustedes que sea, muchachos? La A, la B, la C, la D. Recuerden, la operación que hagamos allí tiene que dar como resultado un número natural. Profe Elizabeth, cuéntame. Profe, La primera, 7 menos 2 da 5 y 5 menos 4 da uno. Uno Da es. 1, es decir, vuelve a dar un número. Un número natural y está Ok. dando positivo. Ok. Las otras, pues si ustedes empiezan a hacer las operaciones entre sí, vuelvo Da y digo, negativo. matemáticamente nos da, obtenemos un resultado, pero no en el conjunto numérico, es decir, no está cumpliendo la operación clausurativa propia de los números naturales. Listo. Entonces, nosotros lo hacemos. Este es un manejo propio del ejercicio de la plataforma, algo que se llama código de honor. ¿De acuerdo? Para poder verificar que efectivamente somos nosotros que estamos manipulando acá y pues simplemente le damos enviar. Algo que nos ha parecido muy interesante y el ejercicio particular es el tema de la retroalimentación. Pues en muchas ocasiones a veces como que contestamos las actividades y dijimos, ok, nos funcionó y seguimos derecho. Pero en otras oportunidades, cuando no acertamos adecuadamente, ahí sí nos detenemos a leer la retroalimentación. Y la invitación es que hagamos las actividades, pero también leamos la retroalimentación, porque puede que el argumento que nosotros estemos empleando sea uno totalmente diferente al que la plataforma está empleando. ¿De acuerdo? Sí, señor, profe. Y que es muy importante, como dice Edgar Morin, que es tener en cuenta el error. El error nos ayuda, que digamos, cuando el niño hace mal una actividad, pues digámoslo mal Ujú. entre comillas, ¿no? Que se equivoca y simplemente nosotros colocar una evaluación sumativa de decir, no, pues perdió, porque ya, pero entonces no miramos que ese error es un punto de partida para que él pueda comprender el ejercicio como tal de la matemática. De acuerdo con todo. Algo que también implica o también fundamenta el análisis didáctico, el enfoque de educación matemática, análisis didáctico, son los errores, las dificultades y las limitaciones que se puedan dar en los procesos de aprendizaje propio de las matemáticas. ¿Y esto por qué hago mención? Porque en muchas ocasiones no le prestamos mucha atención a esas dificultades que puedan presentarse. Ejemplo. Digamos que un niño no puede hacer una suma adecuadamente y presenta un error. Y el error, de alguna otra manera, puede ser porque no sumó bien, se confundió a la hora de expresar la cantidad, ¿sí? Cometió un error de escritura, de simbología, cometió un error. Y si nosotros no somos capaces de ir al error y reflexionar sobre el error del niño, ese error se termina convirtiendo en una dificultad, es decir, ya se vuelve crónico. Y de ahí para adelante, pues el chico ya no lo hace por error, sino sencillamente ya lo hace mecánicamente. Y eso es algo que de pronto dentro del enfoque de análisis didáctico que nosotros manejamos, pues sencillamente se puede dar. ¿De acuerdo? Sí, Entonces es señor, como para que profe. ustedes lo tengan muy presente que es importante evidenciar ese tipo de situaciones más cuando estamos trabajando con nuestros chicos y demás. Listo. María, claro que sí. Listo, María. Sé que de pronto tienes problemas técnicos, entonces si te parece bien, vamos continuando y al finalizar la sesión miramos específicamente qué problema técnico tienes, ¿vale? Como para que puedas mirar a ver qué dificultades tiene. ¿Listo? ¿Te parece, María? Listo, perfecto, gracias María. Listo, ya otro elemento particular, otro módulo o otra sección que tiene el módulo es cuando nosotros ya empezamos a trabajar, pues algunas formas particulares para sumar y restar. ¿De acuerdo? Entonces, como vuelvo y digo, voy a abrir mi, mi mapa conceptual como para tenerlo de referente. Regálame un minuto acá mientras que carga. Ok, bien. Listo. Entonces, aquí hablamos propiamente del algoritmo de la suma. Desafortunadamente, algo que nosotros a veces dejamos de lado
y que algunos profesores desarrollaban bastante eran los algoritmos. Era, aquí está un ejemplo y detrás de ese ejemplo teníamos que contestar 20, 30, 50 ejercicios particulares propios de ese gen. De mi punto de vista, está bien desarrollar el algoritmo, pero ese algoritmo también tenemos que colocarlo en un contexto particular, es decir, no nos podemos quedar solo en esa parte del algoritmo y pues obviamente tampoco aburrir a nuestros estudiantes con que nosotros hagamos ejercicio, 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 sino que también podamos la posibilidad de poder tener un contexto particular para poder emplear y hacer uso de esas matemáticas en la resolución de problemas. Nosotros también podemos emplear diferentes tipos de materiales para poder realizar tanto las sumas como las restas. El más particular es el ábaco vertical, pero no es el único. Si ustedes, por ejemplo, revisan, a ver, no sé si algunos de ustedes han trabajado con las regletas de Cuisiner. Si lo pueden decir, pues manifiesten y digan cómo les ha parecido el trabajo con ellos. O también les pregunto a ustedes, ¿han trabajado el ábaco para poder hacer procesos de suma y de resta? Un sí estaría bien, una reacción estaría bien o sencillamente no. Sí, profe, sí, profe. Y las regletas de Kushner son muy chéveres porque a los niños pueden comprender realmente más lo que es el manejo de las cantidades y puede trabajar hasta fraccionarios. Es muy amplio el espectro del manejo de las regletas. Perfecto, qué bien. Sería interesante que si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo con sus chicos, lo hagan porque de alguna otra manera, como lo está diciendo la profe Alba, eso nos permite que nuestros estudiantes que puedan comprender más algunos elementos propios del sistema de numeración, como es el valor posicional, que es algo que de pronto a veces nos genera muchas dificultades que ellos comprendan. Entonces, el poder trabajar con ese tipo de materiales nos va a permitir a que ellos puedan ejemplificar, mirar, poder contrastar de una forma mucho más dinámica esas características propias del sistema de numeración. ¿Listo? Entonces, es como lo que tú dices me parece genial. Y si ustedes tienen la posibilidad, pues lo pueden hacer. Y si ustedes dicen, no, profe, la verdad, yo no tengo ni idea que en qué consisten las regletas de cociner, pues sencillamente en internet, pues ya podemos acceder a una cantidad de materiales, tutoriales que nos van a permitir cómo manejarlas y cómo hacerlas. De por sí, nosotros mismos las podemos elaborar con nuestros chicos. Es una actividad que también a veces cobra sentido porque ellos mismos van identificando lo que corresponde a unidades, decenas y esas jerarquías particulares que corresponden al sistema de numeración. Sería una muy buena estrategia que pudieran hacer y trabajar con ese tipo de elementos. Es decir, no solo quedarnos con el ejercicio propio que nosotros podemos proponer en el tablero, sino que sencillamente podamos hacer ese manejo con ese tipo de materiales que son manipulativos. ¿De acuerdo? Ahora bien, tratamos de alguna otra manera de poder generar como cálculos y si ustedes también tienen la posibilidad de experimentar, de ir, de buscar en internet o preguntarle a la IA estrategias para poder desarrollar esos tipos de cálculos, también sería buenísimo porque a veces nosotros no tenemos como cierto tipo de estrategias o de pronto se nos olvidan o de pronto nuestra forma de aprendizaje fue mucho más mecánica que dejamos de lado este tipo de procesos para que podamos estimular con los chicos como el ejercicio particular de hacer cálculos mentales como ellos, ¿no? Por eso a veces hablamos de descomposición y recomposición, ¿no? De cuándo es más fácil poder utilizar o aproximaciones a una cantidad para que la suma sea mucho más fácil y después devolvernos para poderlo hacer. Por ejemplo, si no me están entendiendo la idea, si ustedes, por ejemplo, van a sumar 88 más 76, ¿sí? Y usted dice, uy, fue pucha, dos cantidades, y nuestros chicos pues van a decir, uy, dos cantidades completas. Pero si usted puede aproximar una de esas cantidades a 90 y la otra 80, pues sumar 80 más 70 es mucho más fácil y después hacer la resta de lo que en principio hizo esa aproximación. Ese tipo de estrategias funcionan muchísimo con los chicos y arrollan a desarrollar ese sentido numérico en los estudiantes. Entonces también son elementos muy interesantes que nos van a permitir, o estrategias que nos van a permitir poder hacer esos cálculos de manera rápida con nuestros chicos y pues efectivamente a nosotros también nos sirve mucho, ¿no? Poder generar dinámicas y clases y actividades con nuestros estudiantes que propendan ese tipo de acciones. Acá tenemos alguna pregunta o todo está muy claro, chicos.
¿Vamos Profe, yo bien? veía el Dime. abaco japonés para los Uf, ciegos, ¿sí? Sin embargo, nunca, nunca pude como encontrar como el libro básico de, ¿tú tienes algún documento virtual como para seguirlo? Porque yo veía sí, estos, muchos hacen los tutoriales. cálculos hasta más avanzados. Bueno, digamos que no ese. Por acá ve uno en internet que sí, que el abaco vertical y si uno va a buscar ese abaco del japonés, yo no lo conseguí en el mercado, me tocó hacerlo acá en la casa, por ejemplo, pero igual me costó tratar de implementarlo. Sus mercedes Claro. allá tendrán dentro del archivo este, yo no sé, De porque yo Funes, hago y no encontré. ok, podríamos mirarlo. Si tú quieres, me puedes escribir por internet y te puedo compartir un material que yo pueda conseguir. Pero mira lo que tú hiciste que me parece genial. Tratar de construir los abacos. Nosotros ahorita tenemos muchos abacos, es decir, uno empieza a revisar cierto tipo de historias de las culturas y casi todas las culturas tenían su propio abaco. ¿Listo? La chupana, el surapán, ¿no es cierto? Son como los más representativos, pero no solo se quedan ahí. Los incas también tenían uno. Y nosotros vamos a encontrar, si ustedes empiezan a revisar, vamos a encontrar varios abacos. Una de las actividades que en su momento uno puede trabajar con los chicos es la construcción de esos abacos con ellos. Por eso les está diciendo, no solo las regletas, también el construir ese material con nuestros chicos, ellos van a entender el porqué de esa construcción y el funcionamiento particular de cada uno de ellos. Y pues en internet pues podemos encontrar varios tutoriales de cómo construir estos abacos y efectivamente cómo poderlo hacer. Por ejemplo, en algún momento tuvimos la oportunidad de hacer de construir el abaco y nos lo pegábamos acá en la mano y hacíamos operaciones acá con el abaco en la mano, como si fuera nuestra calculadora. Era muy interesante. Entonces, claro que sí, María Cecilia, claro que sí. Si quieres, me puedes escribir. Creo que tú estás en el grupo, tienes mi contacto y con mucho gusto podemos compartir información que nosotros podemos tener por allí para que puedas hacer esa construcción. Aquí lo que se trata es efectivamente de poder brindar varias estrategias, compartir como esas experiencias que son exitosas para que así mismo nosotros la podemos llevar al aula y ver que efectivamente podemos cambiar y ver de otra manera la matemática y la clase de matemáticas como tal, dejar de ser como tan tradicional, sino tener un fin y un foco específico de lo que podamos hacer. Bueno, chicos, ¿vamos bien? Sí, señor. Listo. Mm, la otra sección que nosotros podemos encontrar acá es lo correspondiente al significado de la división y la multiplicación. Entonces recordemos que aquí ya no vamos a trabajar específicamente esa estructura aditiva, sino nos metemos dentro de la estructura multiplicativa, que hace parte también como de ese sentido numérico que nosotros vamos a tratar de desarrollar. ¿Listo? Entonces me quiero guiar, como suele pasar, con mi mapita. Ok, listo. Es importante cuando nosotros hablamos de esa estructura multiplicativa que nosotros tengamos claros cómo es que se puede dar esa noción de división y cómo es que nosotros podemos hacer esa noción de multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí como lo estoy diciendo por decirles que vemos como palabritas que de pronto no son tan fáciles para nosotros. Hablamos de división como reparto o resta reiterada y hablamos de multiplicación como suma reiterada y de producto cartesiano. ¿Es claro para ustedes las dos concepciones que estamos trabajando, el trabajar la división como reparto y resta reiterada y trabajar la multiplicación como suma reiterada y producto cartesiano, o consideran importante poder hacer distinción en alguna de ellas?
Profe, Dime, Alba. profe, me Claro, no, es que decía, aquí esto es para ello. Claro que sí, cuéntame. profe, pues digamos, a mí me gusta mucho el plano cartesiano, pero Mm. aquí, digamos, en la forma como lo colocan ya para abordarlo en primaria, sí me parece más... eh, Debe, o sea, importante tener una estrategia, sí, una metodología que sea más fácil para los niños, porque si uno trabaja el plano cartesiano, pues es fácil, uno dice, ah, bueno, vamos a trabajar los ejes de las X y de las Y y eso, pero ya mirar la multiplicación como un producto cartesiano, quisiera como que, si fueras tan amable, ampliar ese concepto, cómo llegar a los niños de primaria Claro para... que sí. Óyeme, Gracias. entonces, mira, nosotros cuando hablamos de producto cartesiano, claro, lo primero que nosotros hacemos es asociarlo con el plano cartesiano. Y el plano cartesiano, como su nombre indica, es un plano de sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces tú dices, listo. Pero acá el ver el producto cartesiano es cuando tú tienes dos conjuntos y haces todas las posibles parejas ordenadas que se puedan generar en esos dos conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el conjunto A tiene los elementos 2, 4, 5 y el conjunto B tiene los elementos 2, 4. Entonces el producto cartesiano son todas las parejas ordenadas. Entendía una pareja ordenada como un elemento del primer conjunto relacionado con con un elemento del segundo conjunto. Y empiezas tú a establecer todas esas parejas ordenadas que tú tienes. Entonces aquí hay muchas estrategias. La más conocida y la que funciona bastante es, ok, ¿cuántas outfit o cuántas vestimentas puedo tener si tengo tres camisas de amarillo, azul y verde y tengo cuatro pantalones que son verde, azul y rojo? Entonces, ¿cuántas pintas yo puedo armar? ¿No es cierto? Partiendo de ese principio, de que el primer elemento corresponde al primer conjunto, el segundo elemento corresponde al segundo conjunto para armar la pareja ordenada. Esa podría ser una estrategia, que tú efectivamente puedas llevar allí ese material que sea manipulable para los chicos y que sencillamente tú les digas, listo, muchachos, ok, ¿cuántas parejas? Ah, listo. Es que la cantidad de parejas ordenadas que yo pueda armar pues corresponde al producto, al coger. Si en el primer conjunto tengo tres elementos y en el segundo conjunto tengo cuatro elementos, la cantidad total de parejas ordenadas que yo puedo obtener o de combinaciones que yo pueda tener van a ser 12. Sería una estrategia. ¿Cuántas podrían hacer? Otra, armar parejas de baile. Entonces aquí tengo cuatro chicos y acá tengo tres chicos. Entonces uno a veces pone a los chicos a que ellos mismos hagan las parejas. Vamos a bailar, entonces vamos a hacer eh, con quién podrían bailar. Esa también podría funcionar. Digamos que podemos recoger ese tipo de materiales para poderlos trabajar con los estudiantes, de que vean esa multiplicación como ese producto cartesiano. Claro, de pronto la suma reiterada es mucho más fácil poderla trabajar, los mismos textos la traen, digamos que pueden encontrar, pero de pronto a veces es muy lineal. En cambio, esa multiplicación, verla desde ese producto cartesiano, pues también me permite a nosotros poder experimentar, poder poner a los chicos con material manipulable para poderlo trabajar. Dime, Alba. Excelente, profe, sí, excelente, profe, porque nos salimos de eso tan rígido, de que el niño se tenía que aprender las tablas para que entonces pudiera hallar sin sentido un producto, pero sí, 3 por 4 12, pero más allá de eso, ¿cómo lo puede aplicar significativamente a su contexto? Es muy complicado llegarle a eso. Claro, claro. Y entonces uno ya empieza a mirar varios escenarios. Decirles, vamos a trabajar con los pelados. Entonces, a veces le gusta a uno traer a los chicos, vamos a hacer una ensalada de frutas. Bueno, hagamos un mix de desayuno que podemos plantear, cuántas porciones se pueden generar. Creo que es mirar, identificar esos contextos propios de los estudiantes y mirar de qué manera uno puede potencializarlo para poder llegar allí. Estrategias que nosotros podemos utilizar igual. Estoy totalmente de acuerdo con el uso a veces de la inteligencia artificial que le permita a uno poder ampliar ese conocimiento. No que me haga el ejercicio, pero el pensar es mío, pero la herramienta como la inteligencia nos puede brindar estrategias de que de pronto no tengamos allí, lo podemos preguntar, colocar un contexto y estoy seguro que de pronto nos va a brindar una que otra idea para que nosotros la podamos perfeccionar y poderla llevar al aula de clase.
¿Listo? Bueno, mm, listo. Ok, chicos. Entonces vamos aquí a hacer una actividad. Aquí estas son las de que yo digo que en muchas ocasiones no son propias de la propia, de por todos los elementos allí programáticos que tienen, sino que nos mandan a abrir otro tipo de aplicaciones. Entonces, no se asusten si de pronto los mandan a ustedes a mirar otros elementos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tenemos la siguiente tabla. Dice, para la siguiente pregunta, escoge la opción correcta. Mediante la tabla de la figura, el gerente de una corporación bancaria le explica a un cliente que por el préstamo que otorgó pagará en total 2.172.000 pesos, acá, que le van a cobrar a cuotas de 362.000 pesos al iniciar cada mes. Para saber en cuántos meses habrá pagos, quién pide ese préstamo, cuál significado de la visión representa la tabla. Y mire que estos son escenarios que de alguna otra manera nos permiten a nosotros tener una proximidad con nuestro entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, digamos que en la familia siempre hablamos de préstamos, de cuotas, la mayoría de las personas lo hacemos. Entonces, a veces familiarizar a esos chicos con ese entorno, sí, puede pensar, ok, chicos, necesito ir por mi cargador, regálenme un minuto porque se me va a apagar el computador. Un minuto, chicos. Sobre esta reiterada, diría yo. Listo, chicos, qué pena. Es que como cambié de escenario, entonces traje fue el computador y no traje el cargador. Pero bueno, ya se solucionó. Ok, me imagino que tuvieron la oportunidad de mirar el contexto, de revisar. ¿Cuál de las opciones seleccionarían ustedes? Reparto, se suma mes a mes la cuota hasta llegar a, por lo tanto son 6 meses. Aquí estamos teniendo en cuenta la situación, el contexto y el objeto que nosotros estamos trabajando, ¿no? Reparto, se utiliza la operación 2.176.000 entre 6 en donde se obtiene que las cuotas son de 362.000. Resta reiterada, se resta consecutivamente la cuota hasta llegar a cero, por lo tanto son 6 meses. Resta reiterada, se resta consecutivamente la cuota hasta llegar a 362.000, por lo tanto son 7 meses. ¿Listo? ¿Cuál de esas opciones consideran ustedes sea la más adecuada? María Cecilia dice, profe, de una, resta reiterada 6 meses. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe, ¿O ¿sabes? quién dice, no, profe, no estoy de acuerdo? Resta reiterada consecutivamente hasta llegar a cero. La tercera opción, ¿de acuerdo? ¿Listo? Vamos a irnos con ella y vamos a mirar qué nos dice la plataforma. Enviamos, claro que sí. Entonces, en esta oportunidad, pues nos dice efectivamente sí es así, pero como les vuelvo diciendo, es muy importante que nosotros podamos mirar como esa retroalimentación que nos arroja la plataforma, ¿de acuerdo? Leámosla, seamos conscientes si el argumento que estamos utilizando es el adecuado. Es muy interesante esto. Este caso es similar al ejemplo del padre que tiene 12 caramelos y le da 3 a cada hijo. Para saber cuántos hijos tiene, él recurre a restar consecutivamente 12 grupos entre 3 caramelos hasta quedarse sin caramelos. Entonces es el mismo ejemplo que nosotros estamos trabajando. Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, y de la misma manera, pues también vamos a tener lo relacionado con las propiedades tanto
de la multiplicación como la división. Y aquí pasa exactamente lo mismo. El elemento neutro, hablando del módulo de la teoría de números que nosotros tenemos aquí. Clausurativa, conmutativa, asociativa, el elemento neutro, que sería el uno, la multiplicación por cero, que efectivamente nos daría cero, y la distributiva. Y en la división, la única de pronto que no comporta de la misma manera es la conmutativa. ¿Listo? Ok. ¿Hay alguna pregunta acá, chicos? ¿O tenemos claro como las propiedades, la definición de cada una de ellas, el uso de cada una de ellas? ¿O quieren que de pronto profundicemos en alguna de ellas? Ahí me llamaba la atención, pues no en este módulo, sino en el anterior, cuando la Ujú. maestra explicaba que no agrupaba con paréntesis en el caso de la multiplicación, ¿no? Entonces, hay una otra cosa que encontré en el libro de matemáticas, es que está el cuadrado, el redondo, el corchete, y al final yo dice, bueno, pero ¿y aquí qué cuál de ellos? Eh, yo sé que en programación tienen un significado, pero no sé si para los niños sea importante poder usarlos cuando hace asociativa o algo así. Es porque después, en bachillerato, cuando uno hace con ellos, entonces ahí está el problema, el orden de solución. Bueno, eso era lo Claro. que tenía yo inquietud. No, pero María Cecilia, es una excelente pregunta. Además, es que, mira, le voy a agregar algo a tu pregunta. ¿Cómo es posible que pasamos de una simbología particular de la multiplicación, que es una X, ¿no es cierto?, a pasar a un punto, ¿no es cierto? Y en algún momento a no tener ni siquiera ninguna simbología para expresar la multiplicación. Es un cambio de simbología que estamos trabajando. Y lo mismo pasa con esos signos de agrupación, ¿no es cierto? Que representan cierta jerarquía para poder identificar cuáles son las operaciones que nosotros podemos resolver primero y cuáles van después. Entonces, es supremamente importante, muy buen apunte, María Cecilia, que nosotros podamos tener claridad frente a cómo es que nosotros vamos desarrollando cierto tipo de operaciones, más que todo cuando estamos haciendo ejercicios propios de multiplicaciones, divisiones, haciendo alusión a la asociativa. Muy importante. Hay que tener claridad cómo es que nosotros desarrollamos esas jerarquías, cómo es que nosotros desarrollamos ese algoritmo particular teniendo en cuenta esas agrupaciones que nosotros tenemos con los chicos. Claro que es importante que nosotros las empecemos a trabajar con los chicos, que las aprendamos a diferenciar, que efectivamente podamos decirles a ellos por qué es importante trabajar con paréntesis, corchetes, llaves, ¿no es cierto? Que sencillamente cada una de ellas puede representar una jerarquía en una operación, ¿no? Que primero podamos resolver esto, después podamos resolver esto, el final podamos resolver esto. Hay que enseñarlos. Y de la misma manera, en la simbología y el uso de la multiplicación, que es supremamente importante por lo que les estaba diciendo, ese cambio de simbología, pues ya los chicos no ven ninguna operación, entonces pues ellos no entienden qué se puede hacer, ni cómo hacerlo, ni entienden esa simbología. Entonces, claro, hay que inducir a los chicos a que nosotros vayamos manejando ese tipo de simbologías propias del ejercicio. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Toca explicarlos y toca irlos eh, no acostumbrando, pero sí por lo menos que ellos vayan identificando el sentido propio de cada una de las simbologías que nosotros podamos trabajar. Es claro poderlo hacer. Bueno, chicos, y también pues vamos a encontrar el ejercicio particular, así como lo vimos para la estructura aditiva, el poder trabajar todo lo relacionado con la multiplicación y división y esas formas que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Algo que ustedes puedan visualizar ya cuando estamos cerrando nuestro módulo es que siempre tratamos de dejarles a ustedes un mapa que trate de recoger absolutamente todo lo que hemos trabajado allí. ¿Listo? Entonces, siempre lo vamos a encontrar al finalizar el módulo, pero pues aquí tratamos de recoger todos esos elementos importantes que podamos tener allí. Y este es nuestro mapa conceptual que recoge absolutamente
todos esos elementos que podamos y que nosotros pudimos trabajar el día de hoy, que es como la síntesis de todo lo que hicimos en el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, me parece muy interesante porque esto puede ser como el resumen total y desde allí podemos mirar qué elementos de los que nosotros trabajamos nos causó dificultad, cuáles sí, cuáles no, y pues es sencillamente de qué manera nosotros podemos irlo repasando y trabajando con nuestros chicos. Recuerden, este es el curso de contenido, ¿de acuerdo? Entonces acá, digamos que los contextos educativos de aprendizaje, de enseñanza no están tan claros, no se ven, porque pues estamos desarrollando el contenido, es decir, como esos elementos propios de la disciplina que nosotros deberíamos tener presentes para nuestras sesiones. Listo, chicos, entonces no me queda más sin preguntarle si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o si todo está muy bien. Profe, Claro, Elizabeth, una, cuéntame. pues es que lo saqué de conclusión, ¿no? Del desarrollo de las actividades y todo eso, pero quiero preguntar si estoy bien. Dime. La propiedad distributiva de la multiplicación solamente es para la suma, ¿cierto? Para la adición. No se aplica la distributiva en la resta, Cuando en la estamos hablando de sustracción. multiplicación, para la sustracción, como también tenemos que mirar presente, es decir, en la matemática sí lo podemos hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede que cuando resolvamos esa distribución y en algún momento pues el resultado de esa distribución nos llegue a dar un número negativo, pues vamos a trabajar en otro conjunto numérico, ¿de acuerdo? Pero para Sí. este caso, como estamos trabajando los números naturales, pues sencillamente Ah, ya, ya no entiendo, podemos sí. decir que, que cumplamos con esa propiedad de la clausurativa. ¿De acuerdo? Que ese resultado Distributiva. caiga en el conjunto de los números naturales de la distribución. Sí, pero que la operación final que nosotros hagamos caiga, sea clausurativa porque cae dentro del mismo conjunto numérico. Entonces, por eso es Ah, sí. que hay que hacerlo. Pero dentro de la matemática, la distributiva está para la suma y para la resta. ¿De acuerdo? Pero entonces, en este caso, como es de números naturales, la distributiva solamente se le aplica es a la adición. ¿Sí? Uy, Elizabeth, a la adición, para este caso. Sí, sí, sí. Sí.